y lo vemos a la luz de la palabra de Dios que Él siempre llama personas que están activas, personas que están con deseo en su corazón, no solamente que lo piensan, no solamente que lo desean, sino que quieren entregar sus vidas para el Señor. Y eso encontramos mucha enseñanza en la palabra. Por eso el Señor dice que el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de seguirle, no es digno de ser un discípulo. Y ahí vemos otra cantidad de enseñanzas, que no deja a su familia, el que no deja a sus padres, sus hijos, o sea, hay una negación total, pero dentro de un contexto. Entonces, es lo que el Señor ha venido haciendo, mis hermanos, durante estos años. Ya por la gracia del Señor, ya 22 años en el ministerio en cuanto a la parte, cuando uno dice que el Señor lo rescató o que nosotros fuimos a un lugar y Dios tuvo misericordia, entonces el Señor comienza a hacer el proceso. Y si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, Dios dice que de antes de la fundación del mundo ya nos tenía escogidos. Uno, primeramente salvación. Y lo otro, pues con un propósito. No simplemente nos salva, sino que nos da un propósito. Y ese propósito tenemos que nosotros buscarlo en la relación y en la comunión y en esa dependencia día a día, mientras los años de vida que Dios nos regala en esta tierra. Entonces, a grosso modo, mis hermanos, ahí, como vieron el video, como vieron las fotos, no sé si el pastor Leonardo tiene el acceso a otras fotos que tenemos ahí, que le envíen, también para mostrarles cómo fue el proceso de la iglesia y el apoyo de trabajo con el pastor Carlos Benítez, que iniciamos en Suba. Listo, ya lo voy a poner. Ok. Y no dura mucho porque son pocas fotos, pero para tener una imagen y tener también una perspectiva de lo que vamos a mirar en cuanto a la enseñanza del parte del testimonio, y luego ya entramos a la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, por ahora mientras mi hermano Leonardo ya. Ok, entonces ahí proceso de campamento con jóvenes, participando con la iglesia El Tunal y la iglesia Maranata de Suba, un grupo de trabajo de jóvenes, trabajando allí con ellos, los chicos. Ahí estaba nuestra hijita Paula Alejandra en su momento, con los jóvenes de la iglesia Maranata de Suba, Santa Cecilia, y en un campamento de jóvenes con integración de los jóvenes del Tunal. Esto ya es ahí en Patio Bonito, como iniciamos la obra de Iglesia Bautista de Maús, en el local donde mis suegros. Totalmente es un testimonio, totalmente ellos inconversos, totalmente católicos. Ahí está la hermana Heidi, la misionera, fue una de las hermanas que Dios usó para el inicio de la obra. Ahí vemos a Julie, la esposa del pastor Oscar Benítez, el pastor Carlos en predicación. Iniciamos, como les comentaba, en un local de donde mis suegros, en esta parte de totalmente ellos católicos, y nos abrieron la puerta para llevar el mensaje, la palabra. Hoy en día Dios nos ha regalado un local más grande, por la gracia del Señor. Estas son actividades con jóvenes allí en la iglesia de Maranata, en Suba, con el pastor Carlos. Hay unos hermanos también que están en el ministerio con la iglesia de Manuel en Perdomo, los hermanos Páez Triviño, y aquí con el pastor, dando la despedida que el pastor cuando viajó ahorita últimamente para Brasil, el pastor Geraldo, mucho lo distingue, obras de teatro, trabajando con la parte de los jóvenes en la iglesia Maranata, en Suba. Esto ya es en la iglesia, una presentación de un niño, un bebé, con una familia, toda una familia, un testimonio fuerte de esta familia también. El papá del bebé lo mataron. Esto ya es grupo de trabajo iniciando la obra de Patio Bonito, la iglesia de Maús. Varios hermanos participaron, como la hermana Heidi, la hermana Julie, que está en los Estados Unidos, el pastor Oscar Benítez en Estados Unidos, la hermana Joyce, que está en Alemania, y así entre otros familia. Hay una hermana que todavía, por la gracia de Dios, se congrega todavía con nosotros, Mónica, la de azul, con la chaqueta azul, toda la esquina, ella todavía se congrega con nosotros, y así, pues han pasado otra cantidad de familias y personas en su momento. Hay una chica también ahí que se llama Valentina Urrutia, que es la hija de aquí, mi hermano Luis Urrutia, en su momento estuvo también ahí participando de la obra. Esto es un congreso que hubo de CEPAVIC a nivel internacional, pastores de Estados Unidos, misioneros. Estuvo Evis Carballosa en su momento.
Hay un buen grupo ahí, bastante grupo de trabajo, hay pastores, misioneros de los que vinieron invitados, una foto del recuerdo, ahí está el pastor Jairo Arriga con la bandera, Jairo Zanabria, y entre otros está el hermano Pedro Zipa. Bueno, hay una cantidad ahí de hermanos de ese tiempo, es un momento de recordar los tiempos de estudio y los tiempos de campamentos y preparación. Entonces, mis hermanos, pues podríamos decir muchas cosas que el Señor ha hecho, pero lo más importante es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ahí es donde nos tenemos que enfocar, porque esos recuerdos, quedan como lo que estamos observando y viendo, fotos, y no estamos diciendo que no, pero ese no es todavía realmente el corazón y el enfoque del Señor. El enfoque y el corazón del Señor es lo que Él ha hecho por amor a nosotros y el que ha permitido hacer todas estas cosas para su honra y para su gloria. Entonces, mis hermanos, a grosso modo, ese es el testimonio de cómo el Señor nos ha rescatado, cómo el Señor nos ha permitido venir haciendo el proceso durante estos años. No ha sido fácil, han habido momentos de momentos, para muchos de ustedes lo saben, y nos estuvieron acompañando, como el pastor Leonardo, su familia, la familia Cisniegas, mi hermano Javier Linares, y aquí mi hermano Luis, y entre otros que estuvieron en el proceso con nuestra hija Paulita, casi 2 años, con su proceso de la leucemia, hasta que el Señor se la llevó y está en la presencia del Señor. Y esto ha sido una enseñanza bastante interesante, bastante edificante para nuestra familia. Ha habido lágrimas, ha habido cosas de sentimientos encontrados, pero le damos la honra y la gloria al Señor porque la voluntad de Dios es perfecta, no solamente por llevar nuestra hija allí a su presencia, sino por lo que ha hecho también con nuestra familia y con todo el entorno de la obra, los pastores, los misioneros, todas las personas que el Señor en su momento usó, hasta un equipo de trabajo de BBN, también muchas cosas que se aprendieron en el proceso. Pero en el ministerio ya, mis hermanos, pues es otra parte en la que el Señor nos comienza a guiar y a enseñar. Y es lo que el Señor ha venido haciendo, como en el corazón del pastor Leonardo, el corazón del pastor Carlos, con el que les trabajamos, el pastor Benítez, Carlos Benítez y su familia, y todos los hermanos, familias que Dios ha venido agregando y añadiendo a la obra. Y en esta tarde, mis hermanos, pues compartiendo con el pastor Leonardo, me invito, gracias al Señor por ponerle en su corazón y por tener la oportunidad de compartir esta tarde la enseñanza de la palabra. Y aparte de ser un privilegio, es una bendición poderlo hacer y aparte una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios porque es la palabra de Dios. Estamos compartiendo, mis hermanos, de estos tiempos difíciles de la familia, tiempos en que hoy en día Satanás sigue obrando, le ha dado estrategia. Esa estrategia la ha usado desde el huerto, cómo divide las familias, cómo divide los hogares, y a través de la historia, la enseñanza bíblicamente, vemos cómo Satanás ha querido destruir ese núcleo familiar que Dios hizo desde el huerto. Por eso la enseñanza viene de Génesis, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y también vemos en Génesis 3:15, mis hermanos, para los que están tomando apuntes, por tiempo voy a estar de pronto avanzando rápidamente en cuanto a los textos, pero no hay necesidad que vayan allí. Solamente tomen apunte, pero a grosso modo vamos a tener una síntesis de lo que el Señor quiere hacer y ha hecho a través de la enseñanza de su palabra con la familia. Y hemos visto a través de todas estas cosas que el Señor, a través de la historia, de su palabra, de la enseñanza, de Génesis, Apocalipsis, ha querido unir, no solamente temporalmente en la tierra, a un pueblo, a una nación, a una familia, a un hogar, a un individuo, sino que lo lleva y nos muestra a través de su palabra el amor, su amor, y ese amor trasciende por la eternidad, no solamente algo aquí temporal. Y es lo que tenemos que evaluar y mirar, mis hermanos. A través de todo esto ha habido principios bíblicos que son los más importantes, que los que tenemos que evaluar y mirar al entorno de la familia. Y secularmente, pues encontramos libros, encontramos materiales, encontramos programas, encontramos herramientas, encontramos capacitación, encontramos en internet, autoayudas para inclusive 150 principios, 100 principios, 30 formas para cómo direccionar la familia.
Pero mis hermanos, son herramientas simplemente. Pero lo que tenemos que evaluar nosotros como creyentes, creo que todos los que de pronto están conectados, mi hermano Pastor Leonardo de pronto sabe más, si los hermanos que son invitados, que están como familia, ya son salvos o están en el proceso, pero lo que nos muestra la luz de la palabra de Dios como hijos del Señor y familia del Señor es a depender de la formación y la instrucción que la encontramos en la palabra de Dios, como familias, hablando en el contexto de familia. Hoy en día la familia está totalmente destruida, totalmente en choque, y más ahora por esto del proceso de la pandemia, el hacinamiento, aislamiento. Desafortunadamente hay una alta índice de separación entre los hogares. Y lo más duro y lo más tremendo es entre creyentes. Los del mundo, normal, porque esa es la vida del mundo. Parejas, hogares que se casan, matrimonios, con todos los platillos y bombos y al poco tiempo se están separando. Pero lo más duro es que entre creyentes lo que está sucediendo. ¿Por qué? Una pregunta, un interrogante para todos. ¿Por qué los conflictos como creyentes, como esposos, como familia? Muy seguramente porque no hemos usado ni ponemos en práctica y de pronto tenemos el conocimiento de la Biblia, pero no ponemos en práctica lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, tenemos que volver al principio, a ver esa enseñanza de la palabra de Dios como familia, como hogar, como esa institución que Dios formó a través de su palabra y a través de su santa y perfecta voluntad. Ahí fue donde el Señor constituyó un hombre y una mujer y les dijo que se tenían que unir para ver esa procreación, y esa forma fue la voluntad de Dios. Pero sabemos que eso no ha sido fácil. Inmediatamente que Dios dio la instrucción en el huerto, ¿qué pasó? Comenzamos a señalarnos, comenzamos a no tomar las responsabilidades, porque cuando el Señor llamó la atención a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, y la mujer que dijo, la serpiente me engañó, y hasta el día de hoy venimos en ese proceso de no asumir la responsabilidad. Y es la forma en la que el Señor nos muestra a través de su palabra, mis hermanos, que somos responsables. Dios nos dio una capacidad, nos dio un intelecto, nos dio un conocimiento innatamente a nosotros, tanto el hombre como la mujer, qué es bueno y qué es malo. Pero desafortunadamente, por no vivir bajo los principios y por no poner en práctica la palabra del Señor, caemos en toda esta cantidad de errores y de consecuencias de la familia y el hogar, aún hablando como creyentes. Lo del mundo ya es natural, porque está el mundo. Y dice la Biblia que los del mundo o la persona natural no percibe lo espiritual. Para ellos es locura. Entonces, la inquietud es hacia nosotros, mis hermanos. La responsabilidad es hacia nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como familia, como hogares. ¿Qué tan prácticos somos con la palabra y la obediencia de la palabra de Dios? Porque muchas veces decimos, yo ya recibí la instrucción, yo ya sé, y el Señor nos muestra en su palabra, mis hermanos, de Génesis a Apocalipsis, usando 66 libros que son el manual para todas las áreas de nuestra vida. Usa eh, hombres como lo que usó Moisés para escribir el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Usó a los profetas, los 4 profetas mayores que nosotros los dividimos en nuestra parte de la Biblia, 4 profetas mayores que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y usa 12 profetas menores como Oseas, como Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, tenemos 16 hombres usados por el Señor, incluyendo a Moisés 17, para instruirnos y mostrar su santa y perfecta voluntad y un modelo para no solamente un pueblo, una nación y un individuo, sino para la familia. Y nosotros muchas veces hemos visto la enseñanza a través de una y otra predicación, a través de una y otra enseñanza, y decimos, ah, sí, otra enseñanza más para la familia, otra enseñanza más, que ese versículo, esa cita ya la hemos usado, y así sucesivamente. Pero lo que tenemos que ver, mis hermanos, y evaluar es cuánto de nosotros estamos poniendo en práctica esa enseñanza de parte de Dios como familias, como individuos, como hijos de Dios, como esposos, como padres.
Y es lo que queremos, a grosso modo, mis hermanos, que el Señor nos hable a través de su palabra en esta tarde. Y gracias, Pastor Leonardo, por la oportunidad. Gracias, mis hermanos, por conectarse. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección del Señor para que Él sea obrando a través de su palabra y nos dé la oportunidad de que no sea una enseñanza más, sino que podamos corregir lo que hay que corregir y podamos ver a la luz de su palabra lo que nos corresponde hacer como familias y como hijos del Señor. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta tarde, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de podernos reunir, congregar por medio de esta comunicación del Internet y que tú lo permites, Señor. Es una bendición, un privilegio de mis hermanos que se conectan, que están dispuestos no solamente de su tiempo, sino de su corazón, y que conforme a tu gracia y misericordia tú uses tu palabra, Señor, y use los labios de tu siervo inútil, Señor, Padre, y también, amado Padre, bendito Dios, nos dé el entendimiento, la sabiduría, y que este tiempo sea para tu alabanza, para tu honra y gloria, al cual, Señor, te la pertenecen, Señor. Gracias te damos, amado Dios Todopoderoso, y que conforme a tus propósitos, tú una vez más, no solamente nos muestras y nos enseñas, sino que nos examina nuestro corazón. Por eso, amado Señor, te pedimos perdón, porque muy seguramente en este transcurso del día, muy seguramente en este transcurso de semana, y muy seguramente en este transcurso de tiempo que hemos estado en este aislamiento, en este confinamiento, en esta pandemia, no hemos hecho tu voluntad, Señor, como hijos tuyos, como esposos, padres, como familia y hogares, que somos, decir, tus hijos, Señor. Gracias te damos, amado Señor, Dios de la gloria, y permítenos tener este espacio y este tiempo para que tu nombre y tu palabra sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos en tu santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir haciendo un recordar de lo que el Señor habla a la iglesia, lo que el Señor habla a las familias, de lo que el Señor de pronto una y otra vez, volvemos al punto de la enseñanza, nos muestra. Efesios, vamos a ir a Efesios. Efesios 5:21, pero antes recordando un pasaje que es muy, primera de Pedro 3:7. No pierdan su apunte ahí en Efesios 5:21 y primera de Pedro 3:7, muchos se lo saben de memoria. Habla a nosotros, los varones, a los esposos, cómo debemos de tratar a la esposa, cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de darle ese valor. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a poder de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es una forma y una manera en la que el Señor nos instruye, nos enseña a los maridos el valor y también el nivel en el cual Dios pone a la mujer y también una condición de cómo tratarla, como a vaso frágil y como a cobradora de la gracia. Y algo muy importante, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, debemos de evaluar cuando nuestras oraciones no son respondidas delante del Señor, porque muy seguramente no arreglamos o no tenemos una comunicación buena y directa, primeramente con Dios, y la otra, que mantenemos en esos conflictos con esa esposa. Y por eso el Señor dice que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ya en Efesios, mis hermanos, ahí en Efesios 5:21 vamos a leer la enseñanza de cómo el Señor nos dice que someternos unos a otros y en el temor de Dios. Cuando habla de someternos, es una palabra, una fuerte que viene a nuestra mente, es un choque, una forma dura de asimilarlo, de entenderlo, porque dice que sometimiento, nadie está en esa forma de someterse, nadie se quiere someter. Pero aquí el Señor nos instruye a través de la carta a los Efesios, usa la vida de Pablo inspirado por el Espíritu Santo y nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es una forma en la que el Señor usa
para dar una instrucción de sujeción a los esposos. Pero a nosotros nos decía, y veíamos en la palabra de Pedro, en la enseñanza de Pedro, que vosotros maridos vivir sabiamente con ellas. Entonces hay un complemento de nosotros como varones vivir sabiamente con ellas. En este versículo nos dice a las casadas que estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Cuando hacemos ese principio, porque es un principio que debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, que nos sujetamos para glorificar el nombre del Señor, porque obedecemos ¿a quién? Al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Muchos, muy seguramente hemos escuchado una y otra vez estos textos y estos versículos para tratar el proceso de los esposos y la familia. Y aquí sigue diciendo el Señor, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, ¿qué significa todo? Todo. ¿Y sujeción a quién? En el orden que Dios da, a Cristo y luego a la persona que colocó en la parte del matrimonio, la esposa o el esposo. Y aquí en este caso, si nosotros miramos, mis hermanos, la decisión más importante que tenemos que tener en cuenta, que es la primera decisión que tomamos y la más importante, es la salvación de nuestra alma. Es la primera en nuestra vida, sin importar de la familia, sin importar de los hijos, porque tenemos que tener en cuenta es el principio del orden de Dios. Un hombre puede tener todas estas cosas, materiales, económicas, familia, hogar, títulos, a nivel personal y a nivel real de una familia. Pero sin Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Los hermanos que han escuchado y tienen y están tomando apuntes, en Marcos 8:35 en adelante está la enseñanza. Y dice que de qué le sirve el hombre ganar el mundo si pierde su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces, en ese mismo orden que vemos acá, que Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del varón, y el hombre es el varón de la cabeza de la dama, de la esposa, es el mismo orden que el Señor da en cuanto a nuestra vida espiritual. Primeramente, ¿qué? Salvación. Y luego la decisión, la decisión más importante que tomamos en nuestra vida, la salvación. ¿Cuál es la segunda decisión más importante? Lo que habla el Señor en cuanto a la palabra de la esposa y el esposo. ¿Por qué? Porque es con la persona que Dios nos va a permitir unirnos hasta que la muerte nos separe. Ese es el orden de Dios. Esa es la enseñanza de parte de Dios. Totalmente opuesto a lo del mundo, ¿no? Porque el mundo enseña que mientras el vecino o el otro candidato que se le presente a la dama, más opuesto, más lleno de pronto de conocimiento intelectual o más dinero, hasta ahí llegó el matrimonio y viceversa. Entonces, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que hasta que la muerte nos separe. Por eso aquí estamos viendo este orden de la parte de Dios. Y el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Volvemos a ver un orden, volvemos a ver una enseñanza que viene de parte de Dios. No es el consejero cuando va la persona o la pareja van a tomar una instrucción, una enseñanza para unirse como esposos. Hay un consejero prematrimonial y va con una cantidad de reglas y normas y principios. Y obviamente si son creyentes, pues tienen que tomar de la enseñanza la palabra de Dios. Pero muchas veces se queda ahí, como lo que hablamos con lo de la enseñanza de la palabra. Ya hemos escuchado, ya hemos visto, una y otra vez hemos estado en seminarios, hemos leído libros de autoayudas y cosas. Y, hermanos, se queda ahí, familias y hermanos. Pero lo que Dios nos está mostrando es vivirlo, practicarlo, volver al principio y volver a retomar la enseñanza de la palabra de Dios. No importa si ya llevamos los años que llevemos de casados, tenemos que estar ahí con la enseñanza, día a día. Es un día a la vez, es un diario vivir, es una práctica, es una dependencia diaria. No es por su conocimiento, no es por la experiencia. Este tiempo hemos tenido la oportunidad de estar más expuestos a la palabra de Dios. Esta semana tengo una enseñanza de un hombre que Dios lo usó, un pastor, Ezequiel Salazar, y tuvimos 3 horas de conferencia para parejas, donde tuvimos que volver a retomar muchas cosas. Con 42 años de casado, con 40 años, en mi caso, por la gracia del Señor, 35 años, pero muchas cosas se nos pasan por alto, muchas cosas se nos vuelven rutinas, muchas cosas las dejamos
a un lado porque no hacemos en cuenta lo que Dios nos enseña. Y aquí es una instrucción de parte de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios hace una similitud, hace una comparación de la bendición y el privilegio que tenemos nosotros como iglesia, y en el orden que Dios la coloca. Él es la cabeza. Si, si Dios no nos da ese orden, mis hermanos, y si nosotros no practicamos de ese orden, pues cómo están nuestros hogares, cómo está nuestra familia, cómo está real y genuinamente funcionando nuestro matrimonio, nuestro núcleo familiar. Si nosotros realmente solamente nos quedamos ahí con una información, con un conocimiento, pero si no hay práctica y si no hay la forma y la manera en la que mi vida y mi corazón está con humildad, porque ahí es donde otra enseñanza que vamos a mirar y vemos que el Señor mira al altivo, lo mira de lejos, y el que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Y muchas veces caemos en esto del orgullo y de la altivez y de la arrogancia y de que soy yo y que aquí se dice como yo mando, aquí se dice como yo digo, y así funcionamos en un nivel solamente humanamente y filosóficamente con reglas y normas humanamente, aún echando mano de muchas cosas que el mundo ofrece y que el mundo ha vendido al hogar y a la familia, y dejamos a un lado los principios y la enseñanza de parte de Dios. Entonces, por eso tenemos que vivir, mis hermanos, sabiamente, como el Señor nos decía en primera de Pedro 3:7, cuando habla de que el hombre debe vivir sabiamente con su esposa. Y aquí estos parámetros que el Señor nos está dando. Dice el verso 26, con un propósito. ¿Para qué quiere Dios que vivamos en esos propósitos de lo que está diciendo, hablando el marido y hablando la esposa, y sometiéndonos unos a otros? Con el propósito, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, mis hermanos. Nosotros ya como creyentes, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, la palabra de Dios. No solamente es hacer un devocional, no solamente es que ya tengamos años de conocimiento de la palabra o años de creyente, no, sino que tiene que vivirla, no solamente en un área como lo que estamos tocando, el esposo, la familia, el hogar, los hijos, porque aquí vamos a seguir mirando el orden de Dios, sino que lo volvamos un principio, una regla, una norma. Muchas veces decimos, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, pero simplemente se llena de intelecto y conocimiento, de labios. Como decía el profeta Isaías, y usando a inspiración del Señor, le decía al pueblo, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se ha vuelto argumentos, mandamientos, doctrina de hombres. El pueblo, lo mismo hablaba a través del profeta Oseas. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque desecharon ¿qué? Mi palabra. Y aquí el Señor nos está mostrando otra vez el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién es el que hace la obra en el corazón del hombre, del hogar, de la familia, mi hermano, del creyente? Es la palabra de Dios. No hay, pueden haber herramientas como las que tocábamos. 100 principios, 200 principios, 150 principios, 30 reglas para tomar la enseñanza de cómo manejar la familia, cómo instruir la familia. Pero resulta que cuando nosotros nos damos de cuenta, la mayor y el mejor y el más importante manual que tenemos en nuestra casa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero muchas veces es el que aislamos y lo dejamos a un lado. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a manejar los problemas que se están presentando en la familia, en los hogares? Y ahorita ha sido más fuerte todavía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque desafortunadamente no ponemos atención a la palabra, no la ponemos en práctica. Y el verso 27 dice, ¿a fin de qué? Hay un propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí ya nos da una instrucción a nosotros, maridos, amarlas. ¿Por qué el Señor vuelve a repetir amar a la esposa? Porque el hombre no está en la dirección ni en esa forma, en esa actitud de amar a la esposa. La esposa sí ama al esposo porque es
con su diferente forma, como Dios la creó y la formó, con un corazón de amar. El hombre no, el hombre es diferente. Por eso también vemos que a la mujer le dice, respete a su marido, respete. Pero cuando miramos en el principio, en el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros. Ya hay una sumisión del uno al otro, una dirección, una enseñanza de parte de Dios. Y aquí estamos viendo las cualidades para qué y por qué. Y cuál es el propósito. Y el versículo 28, que es el que estamos viendo, dice, así también. O sea, todo lo que ha dicho atrás, tenemos que mirarlo y evaluarlo. Dice, así también, está hablando los maridos, deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es una condición, es una regla, mi hermano. Y lo sabemos. Ninguno de los varones, ningún hombre que ama a su esposa se está latigando, se está golpeando, se está dando golpes y dice, yo amo a mi esposa y por eso me golpeo mi cuerpo, por eso me azoto, por eso me maltrato. No, es algo incoherente. Al contrario, se cuida, ¿cierto? Nos cuidamos físicamente en mucha forma, en mucha manera, ¿cierto? Hablando físicamente. Y esa es una comparación. Si nosotros nos cuidamos en todo sentido, en todo contexto, físicamente, pues cuánto más, dice el Señor, debe amar a su esposa en esa forma. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, es la actitud, mi hermano, de la que el Señor nos muestra familias y hogares que están en esta tarde, en esta ya noche, comenzando la noche, ¿cómo es la instrucción de parte de Dios hacia nosotros como familia, hacia nosotros como hogares, hacia nosotros como esposos? Es un núcleo familiar que Dios lo lleva al alto nivel de la iglesia y nos muestra la dirección y el enfoque y en la dirección y el orden que Dios da, el amor que Dios da. Y es la forma en la que el Señor nos sigue mostrando acá. Verso 30. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire todo lo que el Señor nos va y nos transporta, nos enseña al nivel que lo coloca. No es cualquier cosa, mi hermano. La iglesia no es cualquier cosa. La familia no es cualquier institución que fue formada por una regla y unos principios del mundo. Fue instituida y fue formada directamente por Dios. Y nosotros como creyentes, ¿cuál es el valor que le estamos dando a la esposa, al esposo, a la familia, al hogar, a los hijos? Ese núcleo familiar y esa misma dirección que el Señor está mostrando aquí. Por eso dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese versículo lo conocemos desde allá, desde Génesis, desde el principio, desde el orden que el Señor quiso mostrar, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso comenzó a darnos esas instrucciones. Por eso usó estos 16 hombres, 4 profetas mayores, 12 profetas menores, a Moisés, a los hombres que el Señor usó y como en esta carta de Efesios a Pablo, para dar esa instrucción, para esa dirección a la iglesia. Aquí está hablando en un contexto también a la iglesia, pero está hablando de los maridos, está hablando de las esposas, está hablando de la familia, del hogar, porque aquí vamos a seguir mirando y nos lleva a eso. Y dice el verso 32, grande es este misterio, mas digo yo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mi hermano, contexto familiar, contexto sometimiento, contexto de lo que el mundo hoy en día está viviendo algo diferente. Con todo esto de la liberación femenina y los grandes pensadores a nivel del intelecto y la capacidad humana, por eso vemos nuestra sociedad como está en el mundo, mi hermano. Por eso vemos los hogares como están hoy en día, aún como creyentes, porque no hay un sometimiento, no hay una perspectiva, no hay un enfoque bíblicamente. Nos hemos dejado y hemos dejado meter toda esa basura y toda esa mala información del mundo a nuestra mente, a nuestro corazón. Y no hemos filtrado lo que Dios dice a través de su palabra para poder tener esos hogares, esas familias y esas parejas y esos esposos que el Señor demanda en su palabra. Y por eso aquí el verso 6, entramos al capítulo 6. 6.1 ya incluye, por eso estamos hablando de la familia. Está hablando de esposos, está hablando de la esposa, del esposo. Y aquí en el 6.1 nos dice, hijos,
Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. En amonestación, instrucción del Señor, mis hermanos. Nosotros tenemos que reconocer como padres que hemos fallado delante de Dios como padres. En mi caso personal, mis hermanos, con el proceso de mi hija Paulita, yo tuve que pedirle perdón a mi hija porque mi hija no recibió, ustedes saben que para las señoritas, para las damas, para las niñas, cuando cumplen sus 15 años, para ella, la fiesta de 15 años es algo muy especial. Y en mi caso, lo que yo le di de regalo a mi hija fue una disciplina que le marcó no solamente su cuerpo, sino marcó su corazón. Y en el proceso del proceso de la leucemia, de su enfermedad, tuve que reconocerle mi pecado porque no la supe instruir en su momento y tuve que disciplinarla fuera en mi carne. Y ahí tuvimos que arreglar muchas cosas de esa parte. Y eso es lo que muchas veces malogramos, mis hermanos. Con reglas y normas humanamente, aún siendo creyentes, disciplinamos a nuestros hijos en la carne. Disciplinamos a nuestros hijos de una forma no adecuada. Y el Señor nos demanda que debemos de disciplinarlos, porque la Biblia los enseña. En Proverbios nos da la instrucción que de temprano tenemos que corregirlos, porque si no, el hijo malcriado va a avergonzar al padre y a la madre. Entonces, pero tenemos que hacerlo con amor, como el Señor nos disciplina a nosotros. ¿Qué tal que el Señor nos disciplinara con su ira? O el Señor nos disciplinara, no estaríamos, mis hermanos, no estaríamos. Por eso el Señor nos disciplina con amor, con sabiduría, con entendimiento. Y así tenemos que hacerlo para nuestros hijos, así tenemos que hacerlo en la comunicación con nuestra esposa, la esposa con el esposo. Y ahí está la dirección de Dios. Aquí vemos la dirección del Señor, a través de la enseñanza y los principios que tenemos que tener en nuestra casa, en nuestro hogar, los principios de Dios, no los principios que encontramos en una herramienta secular de filosofía y de conceptos humanos, porque de eso hay mucho. Aún en las librerías cristianas, uno va y mira, hay una cantidad de información de psicología cristiana, entre comillas, filosofías humanas, pero esa no es la voluntad del Señor. Por eso, todas las áreas de nuestra vida, Dios las dejó aquí plasmadas en su palabra y aquí está el manual para tocar todas las áreas de nuestra vida. En este caso, como estamos tocando la familia, como esposos, como padres, en el caso, como lo vemos, como creyentes, porque esto es una carta creyente, mis hermanos, a la iglesia. Y Dios hace esa comparación a través de quién es la cabeza del hogar, quién es la cabeza de la iglesia, Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre, pero desafortunadamente el hombre, por no tener el concepto y el carácter cristocéntricamente, malogra y se malogra la enseñanza hacia la esposa, de amarla, de respetarla, de tratarla como vaso más frágil. Y pasa igualmente con los hijos, caemos en eso, porque no le damos la dirección correcta bajo la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, para que tengamos en cuenta esos principios y esos valores, no simplemente somos creyentes por decir que soy creyente, no simplemente digo que soy un esposo por ser un esposo y porque llevo el sustento a mi hogar, válido hacerlo, claro, pero ¿qué de la parte espiritual? ¿Estoy instruyendo a mi familia cristocéntricamente? Con mi esposa, ayuda idónea, la ayuda idónea está ayudando a formar ese carácter de esa mujer sabia que edifica su casa y en el contexto los dos unidos, viviendo sabiamente bajo los principios de Dios, estamos guiando esa familia. Porque un día daremos cuenta, mis hermanos, porque nuestros hijos son un regalo del Señor. En nuestro caso, Dios nos regaló 5 hijos. Ya Dios tiene uno en su presencia. Y seguimos haciendo la tarea con los otros 4. Y ya, por la gracia del Señor, ya tenemos nietos. Y si Dios nos lo permita y mientras lo podamos hacer, hay que dar testimonio con los nietos, hay que criar a los nietos. Para mis hermanos que saben, nosotros quedamos con la custodia de nuestra hija Paulita, que partió a la presencia del Señor. Ella nos dejó una nieta y estamos haciendo la tarea. Ella organizó todos sus papeles cuando ya supo que no había nada que hacer, quedó todo organizado. Por la gracia del Señor, Dios puso todo eso y nos dejó la custodia de la nieta, porque sabía y ella tuvo en cuenta al final y reconoció que
nosotros no le dimos nada material, ni lujos, pero que lo más importante que Dios nos permitió darle fue la instrucción de la palabra de Dios. Y ella lo pudo entender hasta el último suspiro de aliento de vida que Dios le dio, que uno que iba a partir con el Señor, y otro que lo más importante no era lo material, no fue lo económico, sino la palabra de Dios. Y eso quiso que se lo transmitiéramos a su hija, en este caso nuestra nieta, y es la tarea que Dios nos está permitiendo hacer. Por eso, mis hermanos, no hagamos a un lado el mandato ni los principios de la palabra de Dios como familia, como esposos, como hogar, porque Satanás está destruyendo la familia en estos tiempos. En estos tiempos ya hay mucho divorcio y además doloroso entre creyentes, más doloroso con personas que se dicen llamar cristianos y que van a la iglesia y que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero una cosa es conocimiento, otra cosa es intelecto y otra cosa es práctica. El Señor a través de Santiago nos dice en su palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores. Dios muestra en su palabra, en Juan 3, este hombre Nicodemo, un maestro, un rabino, tenía conocimiento, tenía intelecto, pero ¿qué le faltaba para entrar al reino de los cielos? Reconocer a Cristo como su Salvador. Nosotros, gloria a Dios, ya lo tenemos, mi hermano, ya somos salvos, pero nos falta ¿qué? Muchas veces, si lo evaluamos, la práctica de la palabra del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a mirar esta enseñanza, no solamente una más, un conocimiento más, una exposición más de la palabra de Dios, sino práctica, porque el Señor nos dio la sabiduría, nos da la sabiduría. Tenemos las herramientas suficientes, mis hermanos, y no son los libros de psicología ni pedagogía que el mundo nos ofrece. Es la palabra misma de Dios, que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y también nos da una herramienta muy importante, mi hermano, entre varias que Dios nos da. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. O sea, somos hijos del Señor. Tenemos la oración y tenemos este manual, 66 libros, la Biblia, que está toda inspirada por Dios, como dice el Señor en su palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17, los que están tomando apuntes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pasa lo que pasa en nuestra vida cuando no nos sujetamos, como comenzamos a ver, someteos unos a otros? Efesios 5:21. Someteos unos a otros, mi hermano. Y el Señor nos comienza esas características y esas cualidades de lo que enseña la palabra de Dios para someternos. Y si nosotros somos diligentes, mis hermanos, diligentes y sabios, dirigidos y dependientes del Señor, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, Efesios 5:1 al 2. Por tiempo, que hablamos con el pastor Leonardo, me dijo, tiene un tiempo, y por tiempo nos toca ir aquí, ya a la conclusión. Efesios 5:1 y 2, mis hermanos. Si nosotros decimos ser creyentes, si nosotros decimos y tenemos la bendición y el privilegio de Dios de poner en práctica lo que hemos hablado en cuanto a la parte de someternos, en cuanto a la parte de los esposos, las esposas, cuanto a la parte de ser padres, ¿cómo será nuestra familia? ¿Cómo será nuestro hogar? Y recordemos algo muy importante, mis hermanos. Un día le daremos cuenta al Señor y allí no va a haber ningún argumento. Allí no va a haber ningún pretexto. Allí no va a haber un jueque que jueque, porque cada uno somos responsables y Dios nos dio la capacidad y nos da la capacidad. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, mis hermanos. No simplemente, como estábamos compartiendo y el pastor Leonardo compartía de esos años de recordar del viaje misionero, los hermanos, lo que se hizo. Eso es muy importante. Y qué bendición que el Señor lo permite hacer. Y ese es el ministerio, esa es la obra. Porque estamos orando por familias, para que el Señor añada a los que han de ser salvos. Y van llegando familias, y van llegando hombres y mujeres que ojalá el Señor les toque su corazón para hacer el ministerio, para hacer la obra. El pastor Leonardo no nació con la inquietud de ser un pastor misionero.
En mi caso, igual, yo nunca llegué a pensar de ser un pastor misionero y con el enfoque que el Señor nos permite ahora. Pero a través de los años y a través de lo que el Señor nos permitió estar en la iglesia, Dios no nos permitió quedarnos en la banca. Y entonces la pregunta para ustedes, mis hermanos, como familia, como hogar, ¿a qué los está inquietando hacer el Señor por el ministerio y por la obra? ¿En qué son útiles? ¿En qué le pueden ayudar al pastor Leonardo? ¿En qué? Y no es simplemente estar detrás del púlpito. El servicio y el ministerio para el Señor inicia, mi hermano, desde lavar los baños, hacer aseo en las bancas, arreglar el salón donde nos reunimos, hacer el refrigerio, apoyar en la economía, apoyar en cómo puedo aconsejar y prepararme para dar el proceso de un discipulado. Creo que en todos los lugares, mis hermanos, y como lo hemos compartido con el pastor Leonardo, se ha hecho invitaciones a familias y a hogares y de iglesias que van a hacer el ministerio, equipos de trabajo misionero, una enseñanza, vamos y visitamos allá a un lugar, a otro lugar. Y así, mis hermanos, Dios va usando a cada uno de ustedes. ¿Qué está haciendo el Señor en sus corazones? Usted le han preguntado al Señor, ¿con qué propósito nos salvó? ¿Con qué propósito nosotros estamos como familia en la iglesia? Eso hay que hacerle una pregunta al Señor. El Señor ya lo sabe. Él ya lo sabe. Ahora nosotros preguntarle al Señor, ¿para qué estoy allí y por qué estoy en ese lugar? ¿Por qué el pastor dedica tiempo para enseñar? ¿Para qué el Señor, para qué Dios le permite al pastor y a la esposa del pastor, la hermana Nubia, de dar las enseñanzas, los discipulados? Todo este proceso, mi hermano, de las damas, de los jóvenes, los niños, los varones. ¿Para qué? ¿Con qué es el propósito? Entonces, mis hermanos, como familias, no vamos a dejar de hacer las cosas por muchas veces por las circunstancias, porque no dependemos de las circunstancias. Esta pandemia no simplemente fue por algo que el Señor quiere usar, no solamente a nosotros como creyentes, sino a todo el mundo. Pero nosotros como creyentes tenemos que armarnos de valor como familias y hogares de Dios para hacer la voluntad de Dios. Por eso, Efesios 5.1 nos dice, mis hermanos, Efesios 5.1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, ese es el propósito de Dios, que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero para que eso pasara, o para que eso pase, mis hermanos, hay un propósito primeramente. Es el perdón. El perdón. ¿Qué hizo Dios? Dice que nos amó primero. Pero antes de eso, el Señor miró nuestro corazón, nuestra condición de pecado. ¿Y qué hizo Él? Nos perdonó. Y por eso, mis hermanos, muchas veces pasa lo que pasa en nuestros hogares, porque no hemos perdonado. Nos hemos llenado de argumentos y no perdonamos. Y no perdonamos. Y no perdonamos. Y el Señor, cuando miró a ese hombre en la cruz, a ese malhechor, a pesar de su condición de pecado, le perdonó. Y ese hombre reconoció su condición. Ese hombre pecador que estaba en la cruz reconoció su condición, pero aparte reconoció que Cristo era su Salvador. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor perdonó a Pedro a pesar de que le negó 3 veces. El Señor nos perdonó a nosotros, mis hermanos, a pesar de nuestra condición antes de Cristo. Entonces, muchas veces malogramos la relación del hogar porque no perdonamos. Y por eso no podemos llegar a este punto donde el Señor aquí nos dice, sé pues imitadores. ¿Imitadores de quién? De las novelas, imitadores de los programas de televisión que dan toda esa basura e información al respecto a la degradación de la familia y el hogar. Aquí está el Señor diciendo, imitadores de Dios como hijos amados. El Señor nos da, a pesar de nuestra condición, cómo nos trata como hijos amados. Pero también nos da la forma y la manera de ver y evaluar por qué Él fue a la cruz. Por amor a nosotros y por perdonar nuestra condición. Entonces, mis hermanos, si hay una condición
en su corazón de falta de perdón, evaluemos y evalúe lo que Cristo hizo por amor a nosotros en esa cruz. Él no hizo excepción de persona y Él nos perdonó y nos dio la oportunidad de su amor y de su perdón. Cualquier cosa que esté pasando en su corazón, mi hermano, y que le está impidiendo amar como Dios nos enseñó en su palabra, por falta de perdón, no pierda la oportunidad. No pierda la oportunidad delante de Dios de arrepentirse. Dios dice en 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Pastor Leonardo, gracias por la oportunidad y que el Señor siga orando en nuestros corazones como hijos del Señor, como siervos, como esposos, padres y como familia, que el Señor quiere darnos esa bendición y ese privilegio a través de la obediencia de la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, Pastor Armando. Qué bendición poder participar de esta forma. No hubiera sido posible, o quizás usted hubiera visitado y varias veces nos ha visitado acá en las misiones. Qué bendición. No sé, hasta en Granada estuvo con nosotros en nuestro trasteo. He estado en varias situaciones, en pruebas, en momentos muy determinantes para nosotros como familia y como ministerio. Así que damos gracias a Dios por su amistad y bueno, vamos a terminar una palabra de oración y tenemos un minutico más para despedirnos y si alguien quiere compartir algo o saludar al pastor Armando y tenemos un tiempito más. Gracias, bendito pastor. Dios, damos gracias, gracias Padre en esta tarde, Señor. Gracias por la comunión, Señor, por la palabra que hemos escuchado, Señor. Gracias porque siempre es una palabra de consuelo, una palabra de desafío, de fortaleza, Señor, como mandatos también, Señor, entendiendo la necesidad de hacer las cosas en casa como deben ser. No como me parece o mi opinión, sino como tú determinas, Señor. Padre, que seamos realmente unos varones de testimonio, sacerdotes de nuestras casas y unas mujeres sabias que edifican su casa y unos hijos que honran y respetan a sus padres. Gracias, Dios, por este tiempo, por el pastor Armando, por su ministerio, Señor, la manera que lo sigues usando allí. Y gracias también, Señor, por la iglesia donde lo tienes trabajando, Señor, que lo sigas bendiciendo, lo sigas usando para tu gloria, Señor, y que, bueno, podamos en otra oportunidad volverle a tener, si es posible, acá con nosotros. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, alguien quiere, yo sé que deben saludar al pastor, vea. Saludo al pastor Carlos Benítez. Pastor Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? El pastor Carlos Benítez. Amados hermanos, qué bendición. Estar comunicándonos con ustedes. Gracias por el mensaje, pastor Armando. Estar siempre un propósito de Dios es que nuestra familia sea consagrada. Si tú quieres ir tranquilo, la presencia del Señor, sin ninguna carga de uno y sus hijos, fuera en los caminos de Dios, ahí está la palabra del Señor, la puedes vivir. Amén. Gracias, pastor. Aquí, por ejemplo, que Dios lo bendiga. Yo me desconecto, que tengo servicio ahorita. Que Dios lo bendiga. Un abrazo, pastor Carlos, que estés bien. Gracias, pastor Leonardo. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Qué dice el hermano Andrés y la hermana Alexandra? Quieren saludarlo, ¿verdad? Están en primera fila. Hermano, yo. Javier,
Alexandra. Con usted, hermano y por Gracias, Señor. Gracias. muy lindo enseñar. Amén. Y que versículo a usted, hermanos y amigos, para nosotros, ya muy conscientes de nuestra vida, bueno, de todos los procesos que y dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Así que muchas gracias por estar presentes en nuestras vidas y bendiciones para ustedes, saludos a la hermana Jackie, a los muchachos, y les esperamos por aquí que nos visiten. Sí, señora. Muchas gracias a que también nos aprecian, como nos apreciamos y en el Señor. Hemos pasado también tiempos cuando hemos visitado y ojalá Dios nos dé la oportunidad de volverlo a repetir. Ya comer arroz. Oiga, hay mucho enfermo, mucha tos en Bogotá, ¿no? Mucha tos. Sí. Bueno, mi hermano Javier, gracias por conectarse. Todos los hermanos que están en ustedes. La familia Vilena, otra familia que quedó aquí. Bueno, creo que así porque se desconectaron varios, pero gracias al Señor por la oportunidad. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Y por favor, de oraciones por mi esposa, por mi familia, nuestros hijos, los nietos y el ministerio. Muchas gracias. Gracias, Pastor Armando. Y el más quiere saludar un minutico más, hermano Héctor Juez, ¿quiere saludar por aquí también? Aquí en Villado estamos nosotros, a ver. ¿Me escuchan? Sí, señor. Les escuchamos. Sí, muchas gracias. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y queda la responsabilidad de ser obedientes a ella. De verdad, muchas gracias, pastores. Y bueno, y también gracias a los hermanos que están conectados. Es una feliz noche. Gracias, hermano. Que siga animando nuestros corazones. Gracias, hermano. Ahí yo creo que está mi papá, que también lo conoce, pero mi papá casi no, a veces, y no sé si mi papá puede habilitar el micrófono y mandarle un saludo al pastor Armando. Ahí está, vea mi papá. Ok. Pastor Armando, Buenas noches. Y le pedimos al Señor Jesucristo que ilumine su camino a donde quiera que vaya. No importa los pasos que haya dado, sino la huella que ha dejado. Y ha dejado huella la vicencia en todo lugar donde vaya. Dios lo bendiga, Dios le dé sabiduría, lo guarde y le dé todos los días la palabra para guiarnos, que sea el alimento espiritual para todos creyentes. Gracias por su visita. Amén. No, Señor, gracias por la invitación y gracias por ustedes. Señor, sea ahora. Gracias. Gracias, Señor.
Un abrazo también a la familia. Entonces, mi pastor Armando, nos despedimos en este tiempo. Gracias al Señor por su vida. Saludos a su familia. Y nos despedimos de todos. Mañana por este mismo canal a las 5:30 nos conectamos nuevamente para estudiar su palabra. Un saludo para todos. Buenas noches a todos en Emaús, en Bogotá, en Rimpillao, en Restrepo. Familia. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, feliz noche. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias. Chao, hermano Javier. Chao, Dichoso. Por aquí lo esperamos. Chao, pastor Leonardo. Chao, pastor Leonardo. Un abrazo. Seguir orando por el viaje. Eso, aquí lo esperamos. Hay mucho que hacer por aquí. Vamos, chao. Amén. Chao a Erika. También. Saludos a los familiares. Sí, por ahí lo escucharon. Esto parece una... Miren, tenemos una miquita aquí, vea. Cuidado,